La tierra guarda secretos. ¿Y qué se esconde bajo nuestros pies? Tanto como intentemos comprender, los misterios de nuestra historia permanecen guardados, sellados, ocultos, en la oscuridad, en lugares a los que no podemos llegar. En los libros de historia nos guían con certezas, las pirámides de Giza, los templos de Machu Picchu, las ruinas de Roma. Sin embargo, ¿qué sabemos realmente sobre las civilizaciones antiguas y sus logros? Imaginamos tal vez que todos nuestros logros llegaron con el progreso de la historia, que el desarrollo de las civilizaciones se produjo en línea recta, clara y sin desviaciones. Pero, ¿qué pasaría si debajo de la superficie de Europa hubiera rastros de algo aún más antiguo? Algo tan impresionante, tan avanzado, que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber, mundos enterrados bajo la tierra. Se sabe que los antiguos egipcios construyeron monumentos con precisión matemática, que los mesopotámicos desarrollaron un sistema escrito y conocimientos astronómicos de sorprendente precisión. Pero ¿qué pasa con los europeos? ¿Qué hay ahí, bajo tierra que pisamos, en los rincones olvidados de las cuevas, en las profundidades de tierra que nunca hemos visto? En Europa, con sus ciudades y castillos antiguos, algo se conserva, algo que no se debería existir. Estructuras imponentes, complejas y difíciles de creer, diseñadas con precisión, como si sus constructores poseyeran conocimientos muy por delante de sus tiempos, o incluso conocimientos que hoy no podemos comprender. Túneles que se extienden por kilómetros, cuevas talladas en piedra, ciudades, espacios subterráneos escondidos, donde el tiempo parece haberse detenido. ¿Cómo podrían las civilizaciones antiguas, con las herramientas que decimos que tenían, fueron capaces de llevar a cabo hazañas tan extraordinarias? Entonces, ¿por qué algunos de estos descubrimientos siguen siendo secretos? ¿Por qué sí? ¿Investigaciones impedidas? ¿Cómo podemos entender estas estructuras que parecen imposible? ¿Y quién pudo construirlos o crearlos? Estas preguntas nos acompañan hasta el día de hoy. Y mientras exploramos el capas de tiempo, la respuesta no es fácil. Algunas puertas se abren, otras permanecer cerrado, como si el pasado mismo estuviera decidido a mantener sus secretos. En este momento, el despertar de nuestra curiosidad es inevitable. Mientras cavamos más profundamente, las preguntas se vuelven más imponentes. ¿Quién construyó esto? ¿Y por qué escondemos lo que encontramos? Si alguna vez te has preguntado qué se esconde bajo la superficie de Europa, tal vez es hora de descubrirlo juntos, porque lo encontrado, dicen muchos, no debería existir. Exploremos lo que descubrieron los investigadores y por qué lo cambia todo. Pensábamos que sabíamos sobre el pasado. Quédate con nosotros para continuar este viaje. Lo que estamos a punto de revelar es solo el comienzo. El misterio de las estructuras subterráneas aún no se ha resuelto. Durante siglos caminamos sobre suelo europeo creyendo que ya nos había dicho todo lo que tenía que contar. Castillos, catedrales, calzadas romanas, ciudades medievales. La superficie parecía conocida, cartografiada, estudiada, pero el primer shock no vino de lo que estaba a la vista, provenía de lo que estaba abajo. Y cuando los investigadores comenzaron al mirar hacia abajo, se dieron cuenta de algo inquietante. Europa no es solo un continente histórico, es un continente excavado. Los primeros descubrimientos se produjeron, casi por casualidad, un deslizamiento de tierra aquí, obras de infraestructura allí, una cueva explorada por curiosidad científica. En lugar de roca sólida, aparecieron pasillos. En lugar de formaciones naturales, aparecieron paredes rectas, ángulos precisos, pasos, marcas claras de intervención humana, estructuras que no parecían improvisados pero planeados, pensamientos, ejecutado con método. El impacto inicial fue de negación. La explicación más cómoda siempre ha sido la misma. Minas, antiguas, refugios sencillos, túneles aislados. Pero a medida que nuevas exploraciones, a medida que avanzaba, esta narrativa comenzó a fallar, porque no era un túnel aquí y otro ahí. Había redes enteras,
Millas de pasajes conectados, a menudo cruzando regiones enteras, cruzando fronteras modernas que ni siquiera existían cuando se hicieron esas estructuras. En países como Francia, Alemania, Turquía, Italia y España, los sistemas áreas subterráneas tan extensas que desafían la lógica convencional. Algunos túneles siguen en una línea casi perfecta durante decenas de kilómetros. Otros se bifurcan como raíces, creando verdaderos laberintos bajo la tierra. Y lo más inquietante, muchos de ellos comparten patrones idénticos, a pesar de estar separados por miles de kilómetros. Los investigadores empezaron a notar algo extraño. Las dimensiones eran similares. Un alto, ancho, forma de las paredes. En muchos casos, los túneles eran demasiado estrechos para una minería eficiente y demasiado organizados para un simple refugio. No parecían hechos para extracción de recursos, ni para refugio temporal. Parecían hechos para la circulación, para desplazarse. ¿Cómo están? Y alguien había diseñado caminos subterráneos pensando cruzar el continente sin ser visto. La ciencia intentó responder. Los geólogos analizaron las rocas. Los arqueólogos compararon herramientas. Los ingenieros estudiaron la estabilidad de las estructuras. Y cuanto más analizados, más incómoda se volvía la conclusión. En muchos casos la datación indicaba para períodos en los que, oficialmente, las poblaciones humanas no poseían tecnología, organización o tiempo suficiente para desenterrarlo todo. Algunos de estos túneles se remontan al Neolítico. Otros parecen incluso mayores. Esto crea una profunda paradoja, porque estamos hablando de sociedades que, según libros, vivían en pequeñas aldeas, con herramientas rudimentarias, luchando diariamente para sobrevivir. ¿Cómo pudieron estas mismas sociedades haber movilizado esfuerzos, conocimientos y planificación para crear obras subterráneas monumentales? La respuesta sencilla no llegó. Y cuando la respuesta no llega, surge el silencio. Muchos de los lugares se cerraron rápidamente al público. Algunos clasificados como peligrosos, otros simplemente quedan olvidados, no por falta de interés, sino por exceso, malestar. Porque admitir la existencia de estas estructuras es admitir que existen lagunas gigantesco en la narrativa oficial de la historia europea. Y hay otro detalle que pocas veces se menciona. Muchos de estos túneles muestran signos de uso prolongado. Las paredes se suavizan con el tiempo y el contacto humano. Derecha. Las curvas parecen moldeadas por el flujo constante del paso. No es obra de un evento aislado. Es obra de generaciones. Como si ese mundo subterráneo hubiera estado habitado, usado, integrado en la vida cotidiana de un pueblo que desapareció sin dejar registros claros en la superficie. ¿Por qué pasar a la clandestinidad? Esta pregunta resuena entre los investigadores. Miedo, protección, ritual, catástrofes climáticas, guerras olvidadas, o algo aún más profundo, vinculado a la forma misma en que estas personas entendían el mundo. En las culturas antiguas el subsuelo no era solo un lugar físico, era un espacio simbólico, un útero, un portal, un refugio entre mundos. Cuando cruzamos esta información, algo comienza a formarse. No es una respuesta sensación definitiva, pero incómoda. La sensación de que la antigua Europa no era solo una colección de tribus dispersas, pero quizás parte de una civilización mucho más grande, conectado, silencioso y subterráneo de lo que jamás imaginamos. Si esto es cierto, entonces estas estructuras no son solo túneles. Estas son huellas de una elección consciente, la elección de vivir, moverse o refugiarse bajo la superficie. Y si existiera esta elección, debemos preguntarnos, ¿de qué se escondían o qué estaban preservando? Aquí es donde el misterio se profundiza, porque cuanto más descendemos, menos historia parece lineal, y cuanto más parece algo fragmentado, enterrado, esperando ser recordado. Y quizás la pregunta más inquietante sea la siguiente. ¿Existen realmente estas estructuras bajo nuestros pies? ¿Cuántos otros aún permanecen invisibles, sellados, esperando el momento? ¿Seguro que lo encontrarás? A medida que avanzaban los investigadores,
algo aún más inquietante comenzó a desarrollarse. Surgir. Ya no sé. Trataba solo de túneles aislados o pasajes ocasionales bajo las aldeas. Los viejos. Lo que apareció ante los ojos humanos fueron ciudades enteras bajo tierra, estructuras organizadas, espaciosas y silenciosas, lugares que no parecían improvisados, pero diseñado para durar, diseñado para albergar la vida. En regiones de Europa Central y Oriental, las excavaciones han revelado cámaras subterráneas conectados por largos pasillos cuidadosamente alineados. Algunas de estas cámaras tienen nichos, tallados en las paredes, como si hubieran sido utilizados para almacenar objetos, comida o incluso descanso. Otros se abren a amplios espacios, casi como cuadrados escondidos, donde el sonido resuena de una forma extrañamente controlada. Nada ahí sugiere caos, todo sugiere orden. Lo que más intriga a los investigadores es la ingeniería involucrada. Muchas de estas estructuras están ubicados en capas profundas, donde la presión del suelo es enorme. Aún así, los tejados permanecen intactos después de miles de años. No hay signos de colapso, no hay refuerzos modernos, solo piedra cortada con precisión, aprovechando los defectos naturales, ángulos de soporte y conocimientos geológicos que, oficialmente, no deberían existir. En ese momento, en algunos lugares se han encontrado sistemas de ventilación increíblemente eficientes. Pozos pasillos verticales que conectan con pasillos horizontales, permitiendo la circulación del aire, incluso en profundidades extremas. En otros, los canales de drenaje llevan el agua en forma controlado, evitando inundaciones. Esto indica planificación anticipada, indica pruebas, indica experiencia acumulada. Esto no se aprende intentándolo a pequeña escala. Aprender con tradición técnica. Y entonces surgen las preguntas incómodas. ¿Quién enseñó esto? ¿Cómo este conocimiento fue transmitido? ¿Por qué no hemos encontrado registros claros en la superficie? ¿Por qué mientras debajo de la tierra todo parece organizado, arriba la historia habla de pueblos fragmentados, constantemente en conflicto, con corta esperanza de vida y recursos limitados? Algo no encaja. Algunas de estas ciudades subterráneas tienen niveles, capas superpuestas, como si se había ido ampliando con el tiempo. Esto sugiere continuidad. Ellos no fueron construidos una vez, pero mantenido, adaptado, reutilizado. Nacieron generaciones y murieron allí abajo. Generaciones que aprendieron a vivir en silencio, lejos del cielo abierto, en un mundo de piedra y sombra. Hay investigadores que describen la sensación de entrar en estos espacios como algo profundamente inquietante, no solo por el miedo natural al subsuelo, sino también por una extraña impresión de familiaridad, como si ese ambiente hubiera sido hecho para humanos, no solo técnicamente sino emocionalmente. La altura de los techos, el ancho de los pasillos, la forma en que se comporta el sonido, todo parece diseñado para el cuerpo y para la mente. En algunos lugares, las marcas en las paredes no corresponden a herramientas conocidas. No son cortes irregulares, ni marcas propias de picos primitivos. Son surcos uniformes, repetitivo, casi como si la piedra hubiera sido moldeada, no rota. Esto no significa tecnología necesariamente avanzada en el sentido moderno, pero indica métodos perdidos, formas de trabajar con la materia que ya no forman parte de nuestro repertorio histórico. Y luego está la cuestión del propósito. ¿Por qué construir ciudades bajo tierra? ¿Refugio contra invasiones? ¿Protección del clima? ¿Ritual espiritual? Algunos investigadores sugieren que el subsuelo ofrecía estabilidad térmica y protección contra condiciones ambientales extremas. Otros apuntan a ciclos de catástrofes antiguas, periodos de frío intenso, inundaciones, inestabilidad que habría hecho que la superficie fuera hostil. Pero también hay una interpretación más profunda. En muchas tradiciones antiguas, el subsuelo no era solo un refugio físico, era un espacio sagrado, un lugar de iniciación, un útero simbólico donde la transformación se produjo lejos de la luz directa. Vivir abajo de la tierra podría haber sido una elección espiritual, no solo una necesidad práctica.
Estas ciudades imposibles desafían nuestra noción de progreso lineal. Sugieren que el pasado no fue ni simple ni primitivo. Era complejo, silencioso, tal vez incluso sofisticado en sus formas que no reconocemos porque no se parecen a nuestras tecnologías actuales. No había rascacielos ni máquinas visibles. Había conocimiento incrustado en la piedra, al espacio, al medio ambiente mismo. Cuanto más investigas, más te das cuenta de que estas estructuras no son excepciones. Ellos formaron un patrón incómodo, un patrón que apunta a una Europa. El mundo antiguo está mucho más conectado, organizado y consciente del subsuelo que nunca. Lo admitimos. Y esto nos lleva a un inevitable punto de inflexión. Si estas ciudades existen, si estos túneles conectar, si esta ingeniería Entonces fuera debemos posible, hacer la pregunta que muchos evite. ¿Quién realmente construyó todo esto? Porque cuando una estructura parece imposible, quizás el error no esté en la estructura, quizás esté en nuestra comprensión de quiénes éramos. Y es exactamente esta pregunta la que nos lleva al siguiente nivel del misterio. Llega un punto en toda investigación en el que los datos dejan de ser solo curiosidad científico y convertirse en una amenaza conceptual. Aquí es exactamente donde muchos, los investigadores guardan silencio. Porque después de cartografiar túneles, analizar ciudades subterráneas y confirmar que estas estructuras realmente existen, surge la pregunta de que nadie quiere. Responde en voz alta. ¿Quién construyó todo esto? La respuesta automática siempre ha sido cómoda. Pueblo antiguo, comunidades locales, trabajo colectivo durante siglos. Pero cuanto más profundizas, menos cierta es esta explicación. Sostiene. No por falta de buena voluntad, sino por falta de coherencia. Las fechas no coinciden. Las herramientas conocidas no explican las marcas. La logística simplemente no funciona. Y cuando la lógica falla repetidamente, surge algo más incómodo que el error, el miedo a admitir que el modelo está equivocado. Porque aceptar estas estructuras como reales requiere reescribir supuestos fundamentales, requiere admitir que hubo una organización a gran escala antes de lo que imaginamos, que pasó planificación transregional, que hubo una transmisión de conocimiento sofisticado fuera de las instituciones que reconocemos como civilización. Y esto no es solo una pregunta académico, es un problema psicológico profundo. Carl Jung decía que los seres humanos son más resistentes que ellos mismos a las verdades que sacuden su identidad, que aquellos que amenazan tu cuerpo. La idea de un pasado más complejo que el presente duele algo íntimo. Desmantela la narrativa del progreso continuo. Y tal vez por eso, a lo largo de la historia, se han minimizado tantos descubrimientos incómodos, reclasificados o simplemente ignorados. Algunos investigadores independientes han planteado hipótesis audaces. Hablaron de una civilización anterior a las conocidas, una cultura que fue próspero antes de grandes eventos climáticos, tal vez antes del final de la última edad de hielo, una sociedad que entendía el entorno de forma integrada, que no buscaba dominar la superficie, sino coexistir con él, incluso bajo tierra. Esta hipótesis no requiere tecnología futurista ni visitantes externos. Solo exige algo que rara vez concedemos al pasado: la inteligencia adaptativa profunda, conocimiento transmitidos oralmente, técnicas refinadas a lo largo de generaciones, elecciones estratégicas que priorizaron la supervivencia y la continuidad sobre los monumentos visibles. Pero incluso esta idea encuentra una feroz resistencia, porque si una civilización avanzada existió y desapareció, por lo que la desaparición no es una excepción, es una regla, y eso nos obliga a mirar el presente con otros ojos. Te obliga a aceptar que el colapso es posible, que el olvido es parte de la historia, que lo que sabemos hoy puede convertirse mañana en solo una eco enterrado. También existe otra posibilidad aún más incómoda. Quizás estas estructuras fueron construidos por un solo pueblo. Quizás fueron iniciados por una cultura más antigua y reutilizado, adaptado y ampliado por otros a lo largo de miles de años. Esto explicaría las capas,
las sutiles diferencias de estilo, los niveles superpuestos. Explicaría por qué algunos túneles parecen primitivos y otros refinados. No sería obra de un momento, pero un proceso continuo. Y los procesos continuos rara vez dejan narrativas simples. Dejan fragmentos, rastros desconectados, y requieren humildad interpretativa. Algo que no siempre es bienvenida en instituciones que dependen de la autoridad del conocimiento consolidado. Curiosamente, al analizar los antiguos mitos europeos, surgen pistas simbólicas, leyendas de gente que vivía bajo los cerros, historias de reinos subterráneos, narrativas de pasajes ocultos entre mundos. Durante siglos, estas historias fueron tratadas como fantasía. Pero, ¿y si son recuerdos distorsionados? No informes literales, sino recuerdos. Recuerdos colectivos de una época en la que el subsuelo era parte de la vida humana. La arqueología tradicional tiende a separar rígidamente mito y realidad, pero la psicología deep nos recuerda que los mitos no aparecen de la nada. Organizan experiencias reales en lenguaje simbólico, y cuando los símbolos se repiten durante milenios, tal vez sean apuntando a algo vivido, no solo imaginado. Volvemos entonces a la pregunta prohibida. ¿Quién construyó esto? La respuesta honesta es no. Lo sabemos. Y esta ignorancia no es un fracaso, es una invitación a abandonar certezas fáciles y entrar en un territorio más complejo, más humano, más veraz, porque quizás el error no esté en buscar un constructor concreto, sino en suponer que la historia necesita protagonistas únicos. Quizás estas estructuras sean el resultado de una inteligencia colectiva distribuida en el tiempo, un legado acumulado, una herencia silencioso que atravesó los tiempos sin necesidad de nombres grabados en piedra. Y si eso es cierto, entonces el metro europeo no se compone solo de túneles y ciudades. Contiene un poderoso recordatorio. La humanidad ha sido diferente antes. Él pensó diferente. Vivió de otra manera. Y tal vez elegí caminos que no dejaron huellas en la superficie, pero sobrevivieron en la oscuridad. Esta idea no es reconfortante. Ella está inquieta, pero también abre una rara posibilidad, que todavía no sabemos del todo quiénes somos, porque todavía no lo recordamos del todo, quiénes éramos. Y es precisamente por eso que algunas puertas permanecen cerradas, porque las preguntas no solo amenazan la historia, amenazan la identidad, y en el siguiente paso de este viaje, veremos algo aún más profundo, los ecos espiritual y psicológico que estas estructuras despiertan, como si tocaran algo antiguo dentro de nosotros. Algo curioso sucede cuando los humanos ingresan a estos espacios subterráneos los viejos. No es solo admiración técnica o interés histórico, es una sensación más profundo, difícil de explicar. Muchos investigadores informan del silencio interior, otros hablan de un peso emocional inesperado, como si esas estructuras no fueran solo lugares físicos, pero la memoria lo desencadena. Memoria que no pertenece a una persona, sino a algo más grande. Carl Jung llamó a esto inconsciente colectivo. La idea de que ciertos símbolos, imágenes y las experiencias están profundamente grabadas en la psique humana, se heredan, no biológicamente, sino simbólicamente. El metro es uno de esos símbolos universales. Él aparece en mitos, en religiones, en sueños. Descender bajo la tierra siempre ha significado baja dentro de ti, hacia lo desconocido, al lugar donde la transformación sucede. Cuando miramos las estructuras antiguas debajo de Europa a través de esta lente, algo cambia. Ellos dejan de ser solo túneles y cámaras y empiezan a parecerse a la arquitectura del alma. Pasillos estrechos que requieren silencio y atención. Amplias cámaras que crean eco y introspección. Espacios que obligan al cuerpo a frenar, a sentir, a escuchar. Nada de esto es aire acondicionado identidad. En las antiguas tradiciones europeas, especialmente en las celtas, germánicas y en la época mediterránea, el inframundo era visto como un reino liminal, no completamente vivo, no completamente muerto, un espacio de paso, de iniciación, en contacto con lo invisible. Entrar a la tierra era entrar en otro estado de conciencia.
y dejarlo era renacer transformado. Esto nos lleva a una pregunta delicada. ¿Y si estas estructuras no fueran solo para la supervivencia física, sino también para los procesos espirituales colectivos? ¿Y si lo fueran? Templos sin altares visibles, lugares donde el propio entorno propició la experiencia interiores. Hay registros simbólicos que refuerzan esta hipótesis, leyendas de héroes que descienden a profundidades antes de regresar con sabiduría, de gente que se esconde bajo las colinas sagrado en tiempos de crisis, de seres que viven dentro de la tierra y guardan conocimiento antiguo. Estos mitos han sobrevivido durante siglos no porque fueran entretenimiento, sino porque tocaron algo real en la experiencia humana. Cuando Jung analizó los mitos recurrentes, no preguntó si eran literalmente cierto, pero por qué persistieron, lo que revelaron sobre la psique humana. Y el subsuelo aparece repetidamente como el lugar donde se confronta la verdad, donde el ego pierde fuerza, donde el ser humano encuentra límites y paradójicamente encuentra sentido. Quizás esta sea la razón por la cual tantos investigadores reportan sentimientos que son difíciles de racionalizar al ingresar en estos lugares. Una opresión en el pecho, una calma extraña, un sentimiento de reconocimiento sin memoria consciente, como si el cuerpo supiera algo que la mente olvidara, como si esa piedra, ese silencio, despertó un recuerdo demasiado viejo para haberlo palabras. Si algo dentro de ti se despierta mientras escuchas esto, quédate hasta que fin. La respuesta puede estar aquí, no como información, sino como reconocimiento. Esta reacción no es debilidad emocional. Es una señal de que estos espacios fueron construidos interactuar con los seres humanos de manera integral. Cuerpo, mente y espíritu. Diferente de arquitectura moderna, que prioriza la eficiencia y la visibilidad, estas estructuras priorizan introspección y continuidad. No impresionan desde la distancia, se transforman de adentro. También está la noción del tiempo. Bajo tierra, el tiempo se diluye. No hay sol, no hay estaciones visibles. El ritmo externo pierde importancia. Esto crea un estado mental propicio para contemplación, transmisión oral, aprendizaje profundo. Es posible que generaciones han sido educados en estos espacios, no solo en técnicas prácticas, sino en una visión de mundo. Si esto es cierto, entonces parte de la antigua espiritualidad europea no estaba en los cielos, sino en la tierra, no hacia arriba, sino hacia abajo, no en conquistar lo alto, sino en lo buceo en interiores. Esto contrasta marcadamente con narrativas posteriores que asociaban progresar solo hacia la verticalidad, hacia la dominación, hacia la expansión visible. Quizás estas estructuras representen otro modelo de civilización, un modelo silencioso, integrado, menos preocupados por dejar grandes huellas y más centrados en preservar continuidad, memoria y equilibrio. Un modelo que no sobrevivió intacto, pero dejó ecos, y los ecos no desaparecen, se transforman, reaparecer en sueños, símbolos, preocupaciones. Quizás por eso, aún hoy, hablar de estas estructuras provoca malestar y fascinación, porque nos recuerdan algo que no podemos explicar, pero sentimos. Si la memoria ancestral existe, no se manifiesta como dato, sino como sensación, como una llamada sutil, una molestia que dice, aquí hay más de lo que parece. Y tal vez el mayor error es tratar estas construcciones solo como enigmas técnicos, cuando pueden ser, sobre todo, testimonios de una manera diferente de ser humanos. Y si parte de lo que somos hoy todavía responde a estos espacios, quizás eso signifique que el pasado no está muerto, está dormido, esperando ser recordado. Pero no todos los recuerdos son bienvenidos. Y es por eso que en muchos casos, estas estructuras permanecer cerrados, ignorados o clasificados como peligrosos, no solo por riesgo físico, sino por lo que pueden despertar. En el siguiente paso, enfrentemos esto directamente, que todavía está sellado, que no se puede explorar, y lo más importante, ¿por qué? Cuanto más avanzan los investigadores, más evidente se vuelve una verdad inquietante. Ni todo lo encontrado se puede explorar. Hay túneles interrumpidos por rejas. Moderno. Hay entradas, selladas con hormigón,
Hay áreas oficialmente clasificadas como inestable, peligroso o simplemente fuera de su alcance. Pero cuando miras el patrón, surge una sospecha que es difícil de ignorar. Muchos de estos cierres parecen desmotivados, solo para estar seguro. Parecen motivados por el control. En varias partes de Europa los mapas del metro están incompletos. Registros de las excavaciones desaparecen. Los informes técnicos nunca se publican completos. Algunas estructuras se mencionan una vez y luego desaparecen de la literatura. Científico. No porque dejaron de existir, sino porque dejaron de ser discutidos. Como si alguien había decidido que ciertas preguntas no deberían hacerse. Hay investigadores independientes que reportan experiencias similares en países diferentes. Solicitudes denegadas sin justificación clara. Últimos permisos revocados ahora. Áreas reclasificadas después de descubrimientos iniciales prometedores. Cuando se le preguntó, las autoridades responden con términos vagos: riesgo geológico, falta de financiación, prioridad, académico, pero rara vez con total transparencia. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué tanto cuidado? Si estas estructuras son solo curiosidades arqueológicas, ¿por qué no permitir estudios abiertos y multidisciplinarios continuo? La ciencia avanza con debate, no con silencio. Y aún así, el silencio repetir. Una posible explicación es institucional. Admitir que no sabemos algo fundamental sobre el pasado socava la credibilidad. Reescribir cronologías requiere revisar carreras y libros completos didáctico, consenso construido durante décadas. El sistema académico, como cualquier sistema humano, resiste la inestabilidad, no por malicia, sino por autoconservación. Pero hay otra capa más profunda. Si estas estructuras indican una civilización antigua altamente organizados, adaptables y posiblemente resistentes a catástrofes, por lo que llevan un mensaje peligroso para el presente. Un mensaje que dice, civilizaciones, puede desaparecer, se pueden olvidar, puede dejar solo túneles silenciosos como testimonio. Esta idea no es cómoda, especialmente en un mundo que se ve a sí mismo como el pináculo de progreso. Reconocer que otros vinieron antes, quizás igual de complejos, quizás más integrado en el entorno, obliga a una comparación incómoda. Y comparaciones como esa no son bienvenidos en las narrativas de supremacía histórica. Además, está el impacto psicológico colectivo. Las estructuras subterráneas evocan miedo primitivo, miedo a la oscuridad, del confinamiento, de lo desconocido. Se enfrentan a la ilusión de control que ofrece la superficie. Quizás mantener ciertas puertas cerradas también sea una forma de proteger la psique colectiva de preguntas que todavía no sabemos cómo responder. En algunos casos, el propio estado físico de estas estructuras contribuye al misterio. Túneles que van más allá de lo mapeado. Pasajes bloqueados por antiguos deslizamientos de tierra, pero claramente intencional, como si alguien hubiera decidido sellar el acceso, no porque abandono, sino por elección, como si ciertas áreas hubieran cumplido su papel y hubieran sido conscientemente cerrado. Esto nos lleva a una posibilidad inquietante. ¿Y si parte de estas estructuras fuera ocultado deliberadamente por los propios constructores? ¿Y si supieran que llegaría un momento en el que el mundo de arriba sería diferente? Más rápido, más ruidoso, menos atento. Quizás optaron por preservar determinados espacios alejados de la superficie, alejados del desgaste cultural, lejos de una interpretación apresurada. Hay precedentes simbólicos para esto. En varias tradiciones antiguas, la mayor parte del conocimiento, la profundidad, no quedó expuesta. Estaba vigilado, transmitido solo a aquellos que estaban preparados. El subsuelo, en este sentido, no sería solo físico, sino simbólico, un lugar de contención del conocimiento, no exhibición. Cuando cruzamos esto con la resistencia moderna a la explotación, surge un espejo incómodo. Quizás estemos repitiendo el mismo patrón, sellando lo que no lo entendemos, aplazando el enfrentamiento, mantener las puertas cerradas hasta que haya madurez suficiente para cruzarlos. Pero el problema del silencio es que no apaga la curiosidad, lo intensifica. Cada uno,
La entrada sellada se convierte en un símbolo. Cada mapa incompleto, una provocación. Cada uno documento faltante, una pregunta ampliada. ¿Qué hay exactamente más allá de estos paredes? ¿Qué se vio y no se reveló? ¿Qué fue entendido y no asimilado? Algunos creen que no se trata de un gran secreto, sino de algo más sutil. 1. Conjunto de pruebas demasiado pequeño para ser espectacular, pero demasiado grande para ser ignorado. Evidencias que, en conjunto, desmantelan la simple narrativa del pasado. Y las narrativas simples son fáciles de enseñar. Las narrativas complejas requieren silencio, tiempo y humildad. Quizás la razón más importante para mantener estas estructuras selladas sea precisamente esta. Ellos no ofrecen respuestas listas. Ofrecen preguntas profundas. Preguntas que requieren transformación interna, no solo actualización de datos. Porque cuando entramos en estos espacios, no somos solo arqueólogos del pasado. Nosotros somos enfrentados como especie ante la posibilidad de que ya nos hayamos olvidado más de lo que recordamos. Ese progreso puede ser circular. ¿De qué pudo haber sido la sabiduría? Enterrado no por accidente, sino por necesidad. Y si eso es cierto, entonces, abrir estas puertas no es solo un acto científico, es un acto existencial, una invitación a revisar quiénes somos, cómo vivimos y hacia dónde vamos. Quizás aún no estemos listos. Quizás por eso hay tantas cosas que permanecen selladas. No porque no podemos entrar físicamente, sino porque todavía no sabemos qué hacer con lo que encontraríamos en su interior. Y es exactamente en este punto cuando el viaje llega a su fin, porque cuando el misterio llega al límite de lo que se puede decir, solo queda la reflexión, el que no requiere mapas, ni excavaciones, solo silencio, escucha y coraje. Esto es lo que nos espera en el último bloque. Cuando todo está dicho, hay silencio. No el silencio de la ausencia, sino el que aparece, después de una verdad difícil de acomodar. Las estructuras subterráneas debajo del continente. Los europeos no gritan respuestas. Susurran preguntas. Preguntas que no hacen prisa, pero presencia. Porque quizás el mayor error sea intentar entenderlo solo con la mente, cuando parecen hablar directamente al alma. A lo largo de este viaje, descendemos capas, capas de tierra, de historia, de certezas. Vimos túneles que desafían las cronologías, ciudades que no encajan en las narrativas, espacios simples, construidos con una intención que va más allá de la supervivencia inmediata. Y, al final, nos damos cuenta de algo esencial. No solo estamos investigando el pasado, nosotros somos siendo investigado por él. Estas estructuras permanecen. Silencioso, estable. Bienes raíces mientras el mundo arriba cambia, se derrumba, se reconstruye. Los imperios surgen y desaparecen. Las fronteras se vuelven a trazar. Las creencias se alternan. Pero abajo, la piedra permanece, salvando viejas elecciones. Mantener una forma de ver el mundo que no necesitaba ser mostrada para existir. Quizás la mayor lección no sea quién construyó estos lugares, sino por qué. ¿Por qué bajar? ¿Por qué esconderse? ¿Por qué invertir generaciones en algo que no se vería? ¿Para el futuro? La respuesta puede ser simple y al mismo tiempo profunda. Porque no todo, lo esencial, debe ser visible. Porque algunas verdades solo sobreviven cuando protegido del ruido. Vivimos en una era de la superficie, de velocidad, exposición constante. Medimos el valor por lo que aparece, por lo que crece, por lo que brilla. Pero el metro nos recuerda a otro. Lógica. La lógica raíz. Lo que se sostiene sin ser visto. De lo que queda cuando la apariencia cae. Quizás esto es lo que estas estructuras nos piden que recordemos. No requieren que aceptemos teorías específicas. No nos piden que reemplacemos un dogma por el otro. Solo piden humildad. La humildad de admitir que la historia humana es más profundo que nuestros resúmenes, que éramos más de lo que recordamos. Y eso tal vez elegimos olvidar para continuar. Hay algo reconfortante en eso. Si las civilizaciones desaparecieran y aún quedaran rastros de inteligencia, cuidado e intención, entonces el fin nunca es absoluto. Él es transformación, recopilación, semilla.
Lo que fue enterrado no fue destruido, fue conservado. Esperar el momento adecuado para redescubrir, no necesariamente con herramientas, pero con madurez. Quizás estas estructuras sean un espejo, un recordatorio silencioso de que lo real, progresar no es solo avanzar, sino saber cuándo dar un paso atrás, cuándo parar, cuándo escuchar, cuando aceptas que el exceso de luz también ciega, y que la oscuridad a veces protege. Y si algo nos enseña el underground es que la memoria no vive solo en los discos escritos, vive en el cuerpo, en la intuición, en el extraño sentimiento de familiaridad que surge cuando tocamos algo demasiado viejo para ser personal, como si fuera parte de nosotros. Reconoció el camino, incluso sin poder explicar por qué. Quizás por eso estos descubrimientos son tan inquietantes, porque no solo preguntan reseña histórica, piden una revisión interna. Nos preguntan, en silencio, ¿qué civilización estamos construyendo ahora? ¿Uno que sobreviviría al tiempo? ¿O uno que desaparecería sin dejar raíces? No sabemos todas las respuestas, y es posible que nunca lo sepamos, pero saberlo todo nunca fue el objetivo. El objetivo siempre ha sido recordar lo suficiente para evitar volver a olvidar, para honrar lo que vino antes sin idealizar, caminar hacia adelante sin arrogancia. Al final, queda la sensación de que el pasado no ha quedado atrás. Él está abajo, nutritivo, observando, esperando que aprendamos a descender, no por miedo pero por elección consciente. Y si lo que llamamos progreso es solo un ascenso desarraigado, tal vez el metro nos ofrece otra posibilidad, más lento, más integrado, más silencioso, un camino donde el alma no se pierde de la historia, ni la historia se pierde del alma. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete y síguenos. Esto no es solo una serie de videos, es un viaje de recuerdo, y tal vez tu alma ya sepa por qué llegué hasta aquí. Porque, ¿y si lo que llamamos el final es solo el comienzo de un recuerdo que la humanidad aún no se ha permitido recuperarse?